Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Hola, bienvenidos nuevamente a un programa más del programa Entorno Económico. Como saben, este programa se hace en coordinación entre el periódico Cambio de Michoacán y el Colegio de Contadores Públicos. Y hoy tenemos la presencia de una gran amiga del Colegio de Contadores, colega, es la contadora María del Rocío Pineda Gochi, pero además es la senadora por el Partido Revolucionario Institucional y que nos representa a todos en el Senado. Rocío, seas muy bienvenida a este espacio en el que vamos a comentar un tema muy importante y que está de moda. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco al periódico Cambio de Michoacán, al Colegio de Contadores Públicos, por esta oportunidad que me dan de estar aquí y aprovechando, y un saludo a todos nuestros televidentes, a quienes nos están viendo, pues un abrazo y decirles, que pues estoy a sus órdenes. Gracias, nuevamente bienvenida. Y para empezar y entrar en tema, quiero preguntarle a la senadora qué opinión le merece todo el fenómeno de corrupción en nuestro país, en México. Bueno, pues es una pregunta muy amplia y una pregunta creo que de mucha trascendencia y que nos debe ser de interés a todos. La corrupción es un serio problema para el país y me voy a permitir dar 4 datos para ubicarnos en lo que implica la corrupción. Porque muchos piensan que la corrupción es solamente en el gobierno, porque es lo más visible, es lo que más escuchamos. Lo del día a día. Pero lo del día a día, pero la corrupción se da en todos los niveles de gobierno, se da en la iniciativa privada y algo muy importante, que para que exista un corrupto, existe un corruptor. Eso nos muestra entonces que la corrupción se da en el gobierno, en la sociedad civil y en las empresas. Y algo para que ustedes tengan una idea de cómo trasciende la corrupción a los hogares, a las familias, al ciudadano normal, porque muchos dicen, pues allá son corruptos, a mí no me afecta. Nos afecta a todos. Y los estudios que se han realizado y han demostrado es que de cada 100 pesos que el Estado, que el país produce de riqueza, 10 están destinados para la corrupción. Y que a este país, a todos los ciudadanos, la corrupción nos cuesta más o menos anualmente, esa es la estimación que se tiene, más de 337 mil millones de pesos. Y eso se traduce en que se encarecen los servicios, en los que del ingreso familiar, pues una parte se va para pagos extras de corrupción y que a veces nosotros contribuimos sin querer en esos temas de corrupción. Y a nivel internacional, decirles que México, cuando estaba el presidente Zedillo, más o menos, nosotros estábamos en el lugar 56, ¿no?, de los países en niveles de corrupción. Hoy hemos descendido y estamos en el 126. ¿Sí? Eso quiere decir que los niveles de corrupción se han incrementado. Se han incrementado. Por eso, pues a este gobierno y desde lo legislativo, el afrontar, el entrarle serio al tema de corrupción, pues es un tema de suma importancia, es un reto, porque si a nivel internacional piensan que México es un país de corruptos, pues resta la inversión, porque a quien vienen a empresas extranjeras, pues piensan que no tienen una certeza jurídica y una certeza en las inversiones que hacen en nuestro país. Luego entonces, pues eso nos resta competitividad para el mundo. Por eso
es importante, es de suma importancia que entendamos que el tema de la corrupción es un problema y es algo que gobierno y ciudadanos tenemos que afrontar. Sí, y efectivamente, yo creo que con la globalización, la corrupción se ha incrementado y vemos casos como el de Odebrecht, la petrolera y todo eso. Entonces, podemos decir que no nada más la corrupción es un problema de México, ¿verdad? Así es. Obviamente. Qué bueno que me comentas así, porque luego piensan que aquí los mexicanos todos somos corruptos y que somos los únicos en el mundo. No. Yo pertenezco a una asociación global, o sea, mundial, de legisladores en contra de la corrupción. Y nos dicen algunos compañeros en las reuniones que hemos tenido, la corrupción es un monstruo de 1000 cabezas. Y es un monstruo que abarca a muchos países, a la gran mayoría de los países en el mundo, porque en todos hay corrupción, digo, de diferentes niveles, ¿no? Está Noruega, Finlandia, que son los países más transparentes, pero al resto, incluyendo Estados Unidos o en Latinoamérica, es un fenómeno. Por eso en esta asociación, que es de legisladores contra la corrupción, se ven este fenómeno así, como un monstruo de 1000 cabezas, en los cuales, bueno, tenemos que ir juntos, no solamente nosotros como mexicanos, sino todos los países, pues tenemos que estar atentos, pues para acabar con estos temas. Interesante el tema, y yo pienso que ahorita el tema de moda no es quién va a ser el fiscal, a quién se nombra, etcétera, pero independientemente ya tenemos establecido el Sistema Nacional de Anticorrupción. ¿Qué nos puedes decir del trabajo que está haciendo el gobierno federal? Bueno, un poquito nada más para darle entrada a este tema del sistema anticorrupción. Platicarles los antecedentes también. Cuando en el 2012 llega pues este gobierno, se hace así como una calificación. Imagínense una boleta, ¿no? De los niños de escuela, pero el calificado es México. Y entonces vemos que México, pues a ver, ¿cómo estás en corrupción? Reprobado, ¿no? ¿Cómo va tu nivel de educación? Reprobado. ¿Cómo estás en tu nivel de competitividad? No, pues en competitividad te vamos a dar un 6, pero es insuficiente. A ver, ¿cómo está tu sistema de justicia? No, pues un 6, un 7. Entonces, cuando se hace esa evaluación, se juntan los líderes de los partidos políticos, se juntan, obviamente convocados por el entonces presidente electo, el presidente Enrique Peña Nieto, pero están presentes los líderes del PAN, del PRD, están pues principalmente ellos como los tres principales fuerzas políticas y obviamente del PRI con el presidente electo y hacen esta evaluación. Y de ahí nace el que todos escuchamos en un tiempo, el Pacto por México. Porque ante este escenario, pues no había ningún partido ni ninguna fuerza política que se atreviera a negarle a México el que pues tenemos que hacer y promover las acciones necesarias pues para mejorar esas condiciones, ¿no? Y a nivel mundial, vámonos a nivel mundial. Hemos escuchado nosotros que la Agenda 2030 de París, etcétera. ¿Y qué es esa agenda? Es que en París se reúnen las principales economías del mundo y dicen, este mundo se nos está desbordando en muchas cosas. En problemas tan importantes que hoy son vigentes como el cambio climático, en el tema de justicia, de derechos humanos, son 17 puntos, pero uno de ellos, el 16, dice la corrupción y la transparencia. Entonces, a nivel mundial, todos los países también hacen un pacto, ¿no? Pues vamos para la Agenda 2030, eso quiere decir que para el 2030
los países del mundo, los principales, establecen compromisos y metas y decir, a esa fecha nosotros vamos a llegar a estos puntos. Y entre ellos, digo, por eso resalto el tema de la corrupción, que es de suma importancia. Entonces, con todo ello, bueno, pues empieza este gobierno, se firma el Pacto por México, en el cual establece ahí como tema la corrupción. Y nace de ese Pacto por México las reformas estructurales, las famosas reformas que han venido y traído, pero que en ese Pacto por México el presidente Peña convoca y todas las fuerzas políticas de este país dicen sí, vamos por ese Pacto con México, y que establece, y de ahí se generan las grandes 14 reformas que se han hecho pues para afrontar estos problemas. Ok, y de ahí empieza a nacer lo que vamos a conocer o vamos a poder ver como todo un sistema nacional anticorrupción. Exactamente. ¿Qué medidas son las que el gobierno contempla precisamente para implementar esta anticorrupción? Combatirla, pero... Bueno, vamos a empezar por señalar qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, porque en muchos está que es una oficina o piensan que es una oficina de gobierno o X. No, y el Sistema Anticorrupción son una serie de elementos, tanto jurídicos como institucionales, que conforman ese famoso Sistema Nacional Anticorrupción y que tiene como propósito coordinar todas las acciones de los 3 órdenes de gobierno encaminados a disminuir, a mitigar este flagelo que azota a nuestro país. Y vamos a empezar. ¿Quiénes conforman este Sistema Nacional Anticorrupción? Decíamos primero que está conformado por instituciones y también por elementos jurídicos. ¿Quiénes son esas instituciones? La primera, pues obviamente están los órganos fiscalizadores, que en este caso es la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos enseguida a la Secretaría de la Función Pública, que es desde los órganos internos de control, audita a todas las oficinas del gobierno federal. Y ahorita me estoy refiriendo a ese sistema nacional, desde lo nacional, porque cada estado también debe tener el suyo. Pero bueno, también tenemos ahí a la PGR, que en un futuro será pues el fiscal general, ¿no? El procurador. Aquí te hablo de los titulares que conforman este sistema. Y también, bueno, el tribunal, quienes representan al sistema de justicia de este país, que estaríamos hablando de, en este caso, del Tribunal de Justicia Administrativa, que también forma parte del sistema. Pero algo muy importante es que también está un Consejo Ciudadano. Y por primera vez a estos elementos que conforman el sistema, está conformado por un representante ciudadano. Y es el titular del Comité Ciudadano que forma parte de este sistema. Y que además la ley establece que es quien va a presidir este sistema. Este sistema siempre va a estar presidido por un ciudadano. Y luego decíamos, está la otra parte de las 7 leyes que le dan sustento jurídico al sistema anticorrupción, empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 113 se refiere al sistema anticorrupción. Y otra serie, 6 leyes adicionales que también se refieren a este tema. Un ejemplo es la Ley General de Contabilidad,
gubernamental, ¿no? Que está ahí, la Ley General de Fiscalización, y así el Código Penal, etcétera, 7 leyes. Entonces, estos 2 grandes pilares sustentan a este Sistema Nacional Anticorrupción. Los invito a que veamos la segunda parte de esta interesantísima esta entrevista. Muchas gracias y nos vemos enseguida. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.